Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, en la iglesia Ministerios Viva la Familia. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios y quisiéramos hacer una oración primeramente, ¿verdad?, para compartir esta palabra en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias esta noche por esta bendición, por esta oportunidad que nos das de hablar tu palabra, de predicarla, de enseñarla, y te ruego, Señor, que esta noche tú seas de bendición para todos los que escuchan tu palabra. Dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame la capacidad, porque, Señor, la necesito. Yo sin ti jamás he podido, Señor. Eres mi mayor necesidad, eres maravilloso con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche quisiera, hermanos, a ver, mire, quiero probar algo, a ver si el Señor me permite cantar un canto. Es un canto que habla de mi mayor necesidad, que no es la de Marco Antonio Solís. Te necesito, se llama. Vamos a ver si se puede. ¡Aleluya! Mientras los hermanos se conectan, ¿verdad? ¿Están conectados todos? Te necesito más que el aire que respiro. Yo te necesito. Te necesito más que la luz del sol. Yo te necesito. Más que el aire que respiro, Señor, yo te necesito. Te necesito más que la luz del sol, mucho más. Yo te necesito. Te necesito más que el agua cristalina. Ay, Señor, yo te necesito. Te necesito más que el pan de cada día. Ay, Señor, yo te necesito. Te necesito para poder vivir. Te necesito para ser feliz. Te necesito aquí en mi corazón. Te necesito, Jesús mi Salvador. Señor, te necesito más el pan de cada día. Señor, yo te necesito. Te necesito más que el agua cristalina. Ay, Señor, yo te necesito.
corazón. Te necesito, Jesús mi Salvador. Te necesito para poder vivir. Te necesito para ser feliz. Te necesito aquí en mi corazón. Te necesito, Jesús mi Salvador. Sí, Señor. Ay, Señor, yo sin ti me muero, me muero. Mayor necesidad, Señor, vivir sin ti no puedo. Te necesito, te necesito, te necesito. Amén. Bien, vamos a avanzar con el tema, hermanos. Disculpe que tengo ganas de seguir cantando, pero vamos a controlarnos y vamos a ir ensayando, porque tiene muchísimo tiempo que no cantamos. Dirán que no sabemos, pero ya lo vamos a ir haciendo con el favor de Dios, ya que hay muchos cantos que Dios me permitió grabar y quiero darles el uso, pues. Si alguien quiere esos cantos, bueno, estamos cobrando, no es cierto, los que quieran, ¿verdad?, traer una memoria y grabarlos, lo tengo en mi computadora, con confianza. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar. Empezamos ayer, hermanos, a hablar acerca perdón, aquí tengo un detalle. Ay, Dios, eso de andar a las carreras no es de Dios, dijera alguien. Y aunque este tema, hermanos, es un tema ya que hemos tratado en alguna ocasión, yo quiero compartirlo, pero el tema es crónicas de una boda o de unas bodas. Entonces ayer estuvimos hablando, hermanos, de los esponsales, ¿verdad? El compromiso que se adquiría del novio hacia la novia y de la novia hacia el novio. De manera, hermanos, que esto es interesante porque este tema tiene un propósito. El propósito es que la iglesia se vaya preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo y vaya viendo, hermanos, cuáles son los requisitos, pero también las características de una novia, las características del novio, el pacto que se hacía, hermanos, cuando una persona se desposaba con otra, o un hombre desposaba a una mujer, era esto, pues, hacían un compromiso y en ese día no se juntaban, sino que ese compromiso duraba 12 meses, que era como un tipo de noviazgo, pero comprometidos para inmediatamente después casarse. Entonces la iglesia, esta es figura de la iglesia, o la figura de la relación que tiene la iglesia de Cristo con Dios. Entonces dijimos ayer que el Señor viene por una iglesia madura, por una iglesia que es sincera, con una iglesia que es
hermanos, pura delante de su presencia. No viene por cualquier iglesia, hermano, o por cualquier persona, pues, que pertenezca a alguna iglesia. Viene por personas que le aman a Él solamente. Entonces, hoy vamos a hablar de dos facetas de las bodas. La primera, los esponsales. Esa era el desposar del novio a la novia. Las familias en esos esponsales pactaban en el enlace de dos de sus miembros a través de un compromiso formal que quedaba por escrito, hermanos, en una escritura esponsalicia o esponsálica. No sé si me explico, ¿verdad? Esto se le llamaba, porque a ver, cuando José quiso dejar a María porque estaba embarazada, no sabía si era cuál era el asunto, ¿verdad? Con María, y él la quiso dejar en secreto. Eso usted lo debe leer en la Biblia, porque no lo voy a explicar en este momento. Pero dice la Biblia que ella estaba desposada con José. Y eso implicaba, hermanos, que era un compromiso que tenía. Es decir, hermanos, que cuando un hombre le dice a una mujer, te amo, te quiero, ese hombre está comprometido. Y la mujer también. Ambos. En este caso, Jesucristo es fiel a su iglesia. Y la iglesia debería ser fiel al Señor. Entonces, en ese periodo de 12 meses se llevaba a cabo, hermanos, ese compromiso, para que luego en la segunda faceta viniera la boda. Se daba entonces paso a la cohabitación. Ahora sí, era no solamente por medio legal, sino que también ahora en espíritu, en alma y en cuerpo, la esposa le pertenecía al esposo. Eso es importantísimo que nosotros lo entendamos, hermanos, porque si el matrimonio, hablando ya, relacionándolo, o la relación de una pareja no llega a ese nivel en donde el hombre como la mujer se comprometen, ¿verdad?, a ser honestos, a ser sinceros, a amarse y a quererse, hermanos, como Adán y Eva, sin ocultar absolutamente nada. Recuerde que Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza de estar así, de esa forma, porque Eva lo conocía perfectamente y Adán la conocía perfectamente. No había nada que ocultar. Lo que empezó a ocultarse fue después, cuando cayeron en el pecado. Entonces, hermanos, pero ese no es el tema, pues solamente estoy dando un repaso de lo que hemos hablado. Entonces, dos facetas de las bodas en el pueblo judío. Primero, los esponsales, que era un compromiso que se firmaba y era legal. Usted y yo hemos aceptado a Cristo y hemos firmado y afirmado que Jesucristo es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, cuando le hemos recibido en nuestro corazón y le hemos entregado nuestra vida al Señor. Estamos comprometidos con Él. Usted está comprometido con el Señor. Ya usted se bautizó, ya usted está en la congregación. Ahora usted le pertenece al Señor. Ya no se pertenece a usted solo. Ya no puede usted decidir por su propia vida. Hay cosas que ahora Dios va a decidir por usted. Pero la boda, ¿cuándo viene? Cuando Cristo venga, hermanos, en la primera faceta de su venida, de su segunda venida, que viene en secreto, viene por su novia, viene por su amada y va a llevársela a las bodas del Cordero. Y ayer dijimos que esas bodas del Cordero en la Biblia están representadas por las bodas que se hacían, hermanos, en Israel. En Israel las bodas duraban 7 días. Y esos 7 días es figura de los 7 años que la iglesia va a estar en el cielo o en alguna parte celebrando las bodas, gozándose con Dios, con el Señor. Entonces, mientras tanto, en la tierra quedarán, hermanos, gente no cristiana y gente cristiana también que no se prepararon para las bodas. Usted y yo hemos sido invitados, hermana Olga, hermana Auri, Sandy, Yami.
A ver, hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Ya de nosotros depende si nos preparamos para las bodas del Cordero. Ahora, procuremos o procure usted, hermana y hermano, ser novia. Porque una novia está enamorada. Una novia no tiene tiempo, no tiene pensamiento. Una persona enamorada solo piensa en el ser amado. Hermano, no, es algo que no se... Otro lo ve y dice, esa persona está loca todo el día pegada o pegado en el teléfono, hablando con la persona que ama, mandándole mensajes, mandándole fotos, mandándole videos, viendo tantas cosas, porque lo ama o porque la ama, o porque no tiene que hacer. Pero muchas veces, hermanos, tiene que ver con el amor. Entonces el Señor viene por una novia, alguien que está enamorado o enamorada del Señor. Oye, entonces la figura de los esponsales, hermanos, dice la Biblia dice Génesis 2:21, habla del sueño profundo. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Fíjense, la iglesia fue sacada, hermanos, del costado de Jesucristo, que es el postrer Adán, según San Juan 19:34. ¿Sí? El Adán, el primer Adán, hermanos, o el segundo Adán, porque hay que analizar eso también. El Adán de Génesis capítulo 2, hermanos, ese Adán fue dormido para poder sacar de su costilla a su amada, de su costado. Y alguien decía, ¿por qué de su costado? Porque la protege, porque está cerca del corazón, porque la cuida. Entonces, dice, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Cantares capítulo 6, verso 8 al 9, hermana Yami, ayúdame ahí. Dice que una es la amada. Hermano, perdón. Pero pueden haber muchas personas. Cantares capítulo 6, verso 8 al 9. Pueden haber muchas personas en una congregación, pero solamente algunas llenan el requisito de ser amadas, o sea, es decir, estar enamoradas del Señor, ¿sí? 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. A ver, entonces, primero, concubinas, no. ¿La primera cuál es? Reinas. Reinas, ¿cuántas hay? 60. Concubinas, 80. o sea, amantes. Doncellas, sin número. Pero una es la amada del Señor. Una. Eso está fuerte y no quiero hablar de eso. Pero Dios toma pues de ahí una costilla, hermanos, de Adán, y saca una. Tremendo eso, ¿ah? O sea que no sacaron 2, ni 3, ni 4, ni 5 mujeres de la costilla de Adán. Ahí hay una gran enseñanza para nosotros, hermanos, ¿verdad? Aunque algunos quieren usar esos textos, o algunos quisiéramos usar ese texto para justificar cosas, ¿no? Y decir, bueno, pueden haber pueden haber capillas, pero la catedral es la mera. Y eso es algo que no es carnal, pues, es algo que no entra dentro de lo espiritual. Pero lo cierto es, hermano, que el Señor tiene una sola amada, una sola iglesia, y no me refiero a una religión, sino que en diferentes congregaciones hay personas que están enamoradas de Cristo, que aman al Señor, que le buscan de corazón, que lo alaban con todo su ser, que expresan su cariño, su amor, hermano, su devoción al Señor, que quieren servirle. Ellos están dispuestos a todo por el Señor.
Entonces, hermanos, dice la Biblia luego en el capítulo, en Génesis 2:22, que el Señor le formó una mujer. Es decir, formar es un proceso de madurez. Cualquier persona que crea que ya se la sabe de todas, está mal. Tiene que madurar, tiene que ser formada o formado. Por eso, ¿verdad? Cuando usted está en una relación joven, usted debe entender que usted debe ver que aquella persona está siendo formada, que hay un proceso que va hacia la madurez, que está dispuesta o dispuesto a madurar. Si no está dispuesto, papito, diría uno, pelagallo, huye. ¿Por qué? Porque esa persona no te conviene, no es la correcta. Génesis entonces 2:22 dice: y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Y eso habla del perfeccionamiento de la iglesia. Filipenses 1:6, hermana Yami, por favor, y luego vamos a buscar otro texto. Pero ahí habla del perfeccionamiento de la iglesia. Y todo eso tiene que ver con los esponsales. Mientras la iglesia está aquí, hermanos, está siendo preparada, está siendo formada. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que el Señor va perfeccionándonos. Mientras yo hablo de esto, Efesios 4:11, mire, Dios ha comenzado, o el Señor ha comenzado una obra en nosotros. A veces no nos dejamos pulir o no nos dejamos dar la forma que Él quiere. Y entonces el Señor nos tiene que pasar por la frustración. Nos tiene que pasar a veces, hermanos, por situaciones en las que dice: ¿para qué me metí en esto? ¿Por qué hice esto? Y entonces uno viene decepcionado ante el Señor y dice: Señor, te fallé. Creí que estaba bien lo que estaba haciendo. Creí que era por ahí. Pero es que, hermanos, entonces Dios vuelve otra vez a comenzar el proceso de perfeccionamiento en nuestras vidas. ¿Sí? Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios fueron dejados, hermanos, en la iglesia para que preparen a la iglesia para la venida del Señor, para que sea formada. Entonces, hermanos, como hay una figura en estos esponsales, en este tiempo, en esos 12 meses que había un compromiso y que todavía no se habían casado esa pareja, entonces el padre trae a la mujer y dice: y la trajo al hombre. El padre es el que añade a los que han de ser salvos. Pero si le vemos la primera interpretación, hermanos, es Dios el que te pone en tu camino a la persona que has de amar o que te ha de amar. Dios, hermanos, te va a poner a la persona correcta, ¿sí? Pero también tienes que abrir los ojos, ¿verdad? Porque si aquella persona, sea mujer o el hombre, pues, que usted, jovencita, está viendo como candidato a esposo, usted debe no vigilar, usted debe estar pendiente de qué está pasando. No crea todo, no acepte todo, porque el hombre y la mujer, hermanos, son susceptibles a cometer faltas y fallas. Y quien lo hace una vez, decía alguien, el que le falla a una persona, le falla a cualquiera. Y si alguien no está en una buena relación con Dios, en fidelidad con Dios, le falla, le es infiel también a su esposa o a su esposo. Eso es algo real. Pero aquí estamos hablando en un sentido espiritual. El padre es el que trae al hombre. El padre es el que trae la mujer al hombre. Es decir, los que han de ser cristianos, los que han de ser salvos, el Señor los añade. San Juan capítulo 6, verso 44 al 45 y verso 65 nos habla, ¿verdad? Que el Padre
trae a los que han de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Incluso en Hechos capítulo 2:47 dice, y el Señor añadía a los que han de ser salvos. Entonces nosotros vamos a predicar la palabra, la vamos a expandir, ¿verdad? La vamos a compartir con otros, pero solamente aquellos que han de ser salvos la van a entender y la van a recibir. Le va a caer la revelación, ¿sí? No puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, nadie viene a Jesucristo si primero no lo manda el Padre, o sea, si el Padre no lo envía. Eso está tremendo, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es predicada, y el que le pertenece a Dios le va a llegar su mente, a su corazón. Primero va a entrar por el oído, después va a ir a su corazón, a su mente, y eso, hermanos, va a hacer que la persona reciba una revelación que antes no la había entendido. Algo que antes no había captado, ahora lo va a entender claramente. Yo he hablado con gente diciéndole, mire, eso de la Virgen Guadalupana y todo eso es pura mentiras e historias falsas. Y algunos sí dicen, fíjate que sí, yo lo sé, pero hay otros que dicen, no, estás mal. Bueno, pues ahora, hermanos, después del contrato de esponsales, los novios continuaban separados, cada uno en la casa de sus padres. Fíjense, Jesucristo está en la casa del Padre. Y él dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero ¿dónde debe estar la congregación? En casa. Debe estar bajo una cobertura. Debe tener un techo espiritual, una protección espiritual. Debe tener un pastor. Debemos tener, hermanos, una cobertura apostólica y profética. Debemos nosotros congregarnos, llevar discipulado y aprender la doctrina bíblica. De manera, hermanos, pero la iglesia debe permanecer en la casa del Señor. Amén. Ok, pasamos durante este periodo la novia se preparaba para su futuro papel de esposa. Fíjese que, hermanos, la iglesia se está preparando. ¿Para qué? Para llegar a las bodas. La iglesia no puede estar, ay hermano, es que aquí en la iglesia ya me aburrí porque puro alabanza, pura adoración, puro mensaje, pura enseñanza, puro discipulado. ¿Por qué no hacen fiesta, hermano? ¿Por qué no hacemos algo bonito? Vamos a ver películas, vamos a hacer bailes, vamos a hacer, no sé, tantas cosas que la gente, hermano, ponga su pinito. Hermano, entonces no nos estamos preparando. Es mi deber preparar una iglesia para que se case con el Señor, para que se vaya con el Señor. Y el novio, por su parte, se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer, que podía ser incluso una habitación dentro de la casa de su padre. Fíjese, y es lo que le decía hace rato, el Señor dijo, voy pues a preparar moradas, habitaciones para ustedes. Y no se refiere, hermanos, a casas como estas, sino que el Señor está preparando, hermanos, para nosotros un cuerpo celestial. Y esa es la morada. No se refiere, por favor, no se refiere a edificios. Ay, ¿cómo será mi casa allá en el cielo? Por favor. Te quedaste así. Pero es cierto, y eso lo podemos corroborar con la vida, pero ese no es el tema. Vamos a continuar. El matrimonio seguía después de los esponsales. Después de que pasaban esos 12 meses de compromiso, el matrimonio, hermanos, seguía después de ello, tras un periodo más o menos largo, los límites de los cuales estaban fijados por la ley. Ahora,
Viene entonces el cumplimiento profético. Génesis 2:23. Y el hombre dijo: esto o esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren qué tremendo. Y ahí lo tremendo aquí, hermanos, es que esto que estamos leyendo aquí, nosotros lo leemos hasta aquí, decimos, pero ahí está hablando del marido y de la mujer y ¿de dónde sacan que esto tiene que ver con Cristo y la iglesia? Aquí, mire, aquí estamos hablando Génesis 2:23, Génesis 2:24, pero Pablo en Efesios 5:32, el apóstol Pablo añade: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a su iglesia, o a la iglesia. Cuando hace mención de este texto que acabo de leer en Efesios capítulo 5, versos 30 y 31, el apóstol Pablo le añade por el Espíritu Santo, hermanos, grande es este misterio. Es un misterio. Y dice, pero yo hablo con referencia, o me hablo refiriéndome a la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, mis hermanos, si hay entonces aquí, hermanos, un misterio, tenemos que entender que la iglesia debe prepararse para la venida de Cristo. Un sueño profundo, dice aquí San Juan 19:33, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Se acuerdan que Adán, el primer Adán, el Adán de Génesis capítulo 2, hermanos, ese Adán lo tuvieron que dormir para sacarle de su costado a su esposa? Aquí dice la Biblia en San Juan 19:33 que Jesús ya estaba muerto y por eso no le quebraron las piernas. Y la muerte, mis hermanos, tiene que ver con un dormir para el cristiano, porque Cristo, hermanos, dice que Él murió, pero ya en Cristo la muerte no es muerte, sino es un dormir, es un sueño. Dice San Juan 19:34, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y ahí, hermanos, es donde sacaron a la iglesia. El hombre fue formado del polvo de la tierra y la mujer de la costilla del hombre. Así que, hermanos míos, lo mismo pasa con Cristo, ¿sí? Jesucristo se hizo hombre y de su costado salió la iglesia. El hombre trata de buscar a su esposa, su costilla. El hombre busca lo que se había perdido. Se parece a lo que Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Su novia, su iglesia, su amada. Entonces, hermanos, cuando hablamos del pasado y el presente de la novia, dice Ezequiel 16:6, yo pasaba por ahí y la vi en el suelo. Mire qué tremendo, cómo el Señor encontró a la iglesia, cómo le encontró a usted. Mire, por favor, pongamos atención en esto. Dice, yo pasaba por ahí y la vi en el suelo y revolcándose en su propia sangre. Parecía una niña abandonada, es decir, era inmadura. Nadie la cuidaba. Y pensé, dice el Señor, que merecía una oportunidad. Fíjense lo que le voy a decir. El Señor siempre nos presenta una oportunidad de amor para ser amados. Pero el Señor cuando la vio, hermanos, la vio en el suelo. ¿Cómo nos encontró a nosotros? En el suelo, en el lodo, en el polvo. Estábamos revolcándonos en nuestra propia sangre. Nuestra vida estaba en peligro. Éramos como niños, inmaduros, abandonados.
Y el Señor dijo, hay que darle una oportunidad. Siempre va a haber una oportunidad, pero depende de nosotros que la tomemos. Dice Ezequiel 16:7, y la ayudé a crecer. Entonces el Señor quiere ayudar a crecer la iglesia, que crezca, pero no que crezca no solamente numéricamente, hermanos. Y yo no estoy preocupado porque llenemos toda la silla, pero si los hermanos que están en la iglesia maduran, crecen espiritualmente, en conocimiento, cuando vengan los demás, cuando el Señor traiga gente nueva, hermanos, ellos van a ver la forma de conducirnos de nosotros, la madurez en la iglesia, y ellos van a querer crecer también. Entonces dice, la ciudad creció. Fue como ver a la niña convertirse en una joven muy hermosa. O sea, la iglesia tiene que ir desarrollándose hasta llegar a ser una joven hermosa, ya no una niña mocosa, ya no una niña, hermanos, que está inmadura. Ahora debe desarrollarse como una joven hermosa. Y dice, le crecieron los pechos. Ahora, ¿eso qué significa, hermanos? En la Biblia significa que la iglesia debe dar leche a los nuevos. Y le salió el vello de mujer, dice. Aún así estaba totalmente desnuda, no tenía cobertura. Y dice luego, tiempo después volví a pasar y vi que la ciudad ya había crecido bastante. Era como una jovencita convertida en mujer lista para casarse. Entonces, el Señor está preparando a la iglesia para que se case. Dice, la puse bajo mi cuidado y me comprometí a amarla para siempre, como si ella fuera mi mujer y yo su marido. Qué tremendo, hermano. Que el amor de Dios. Que toma a una mujer, la pone bajo su cuidado, se compromete a amarla para siempre, como si fuera su mujer. Y como si Dios fuera su marido. Y dice, la bañé, la limpié y la perfumé. Tremendo. Ahí hay varias figuras que tal vez no voy a mencionar, pero bañarla tiene que ver, hermanos, con el perdón de los pecados, con la purificación de la persona del corazón. La limpieza tiene que ver, hermanos, con un proceso que se va dando paulatinamente hacia el perfeccionamiento. Y el perfume huele rico, huele sabroso. Es decir, sus pensamientos, su manera de vivir es olor agradable delante de Dios. La alabanza que ofrece es aroma agradable delante de Dios. Fíjense que a mí me pasa un caso que cuando hacen esos altares en las escuelas, cómo me produce asco el karaoke. No se llama así, pero el taroque, o no sé cómo se llama esa cosa, como apesta. Y yo no creo que a Dios le agrade ese aroma, porque para empezar ese es, hermanos, ese adoración a los muertos, y los muertos nada saben, los muertos no regresan. Pero bueno, ese ya asunto de las personas que ignoran la palabra del Señor. Pero el perfume en la iglesia debe ser, por eso cantamos, nos perfumamos, pues te esperamos, y enamorados suspiramos y cantamos, ven Señor, la, 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 la. Y dice, les juro que así fue. Yo hice todo lo posible para que viera que la amaba. Yo hice todo lo posible, dice el Señor, para que ella supiera que yo quería casarme con ella, que yo estaba comprometido y que di mi palabra. Pero luego dice, luego le puse un vestido de pura seda y finos bordados y le puse calzado a sus pies. Eso de, hermanos, del vestido habla, hermanos, de cobertura. Cada cristiano debe tener cobertura. Y le puse calzado en sus pies. El calzado en los pies tiene que ver, hermanos,
con la predicación de la palabra del Señor. Dice, así de amoroso fui con Jerusalén. No sé si alguna vez usted ha amado a alguien con todo su corazón y le paga mal, ¿verdad? Y le juega mal. No sé si a usted le ha pasado. A mí no me pregunte. Pero dice, así de amoroso fui con Jerusalén. Y no solo la alimenté bien, sino que la llené de grandes riquezas, como quien le regala a su novia brazaletes, collares, anillos, aretes y una lujosa corona. ¿Saben una cosa, hermanos? Que dice la Biblia que el Señor nos ha dado dones. Y esos son, hermanos, los regalos que el Señor le ha dado a la iglesia. Y que la iglesia debe buscar y pedirle al Señor, porque son por gracia, no es porque tan buenos somos nosotros. Y luego dice la Biblia que el Señor tiene una corona preparada para la iglesia, para sus hijos. Era la ciudad más hermosa de todas, parecía una reina. Así que, hermanos, el Señor ha hecho todo lo posible, pues. Y entonces viene la formación de la mujer. Isaías 43:1 dice, mas ahora así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres. Yo quiero que usted ponga atención a esa palabra Jacob y a Israel. Porque Jacob es el mismo Israel. ¿Se acuerda que Jacob era, el nombre significa suplantador, falso, ¿verdad? Hipócrita, alguien mentiroso, alguien que sabía jugar, hermanos, a las malas, ¿verdad? Era un tramposo, pues. Hay gente que son, tanto mujeres como hombres, que son jacobitas, son tramposos, son falsos. Pero resulta que cuando el Señor forma, dice, y el que te formó, oh Israel. Eso habla, hermanos, de una transformación o de una formación que Dios va haciendo en la vida de cada individuo, de cada hijo de Dios, de ser un Jacob, de ser un perdido, de ser un tramposo, de ser una persona infiel, de ser una persona negativa, de decir, bueno, es que no importa, el asunto es lograr los objetivos. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo quiero dinero, yo quiero mi casa, yo quiero un carro, yo quiero algo. No importa cómo yo lo logre, la cosa es que yo lo tenga. Puedo robar, puedo hacer tantas cosas, pero la cosa es que yo logre eso. Ese es un Jacob. Pero cuando el Señor empieza a formar la vida del nuevo convertido, de aquel que lo encontró en el suelo, en el polvo, ahora el Señor lo va formando, le va dando ¿cómo decirlo? Las líneas, las formas, pues otra vez volví a repetir la palabra y no quería. Le da forma a la persona y empieza a madurar. Ahora es un Israel, príncipe de Dios. Y eso dice, no temas porque yo te he redimido, te he comprado, te compré, porque la palabra redención es comprar a precio de. En este caso Jesucristo nos redimió, pero nos redimió o nos compró a precio de sangre. Él pagó con sangre. Ahora, 1 Timoteo 2:13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Nuestro postrer Adán fue formado primero, pasado por un proceso, y después la iglesia es pasada también por un proceso. Hijitos míos, dice Gálatas 4:19, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, hermanos, esto es interesante porque la iglesia tiene que dejarse formar. Nosotros tenemos que dejarnos formar. Somos rebeldes, hermanos. No le estoy ofendiendo ni estoy diciendo usted es rebelde. Somos.
fallamos, hacemos lo que queremos y decimos que amamos a Dios, y sí lo amamos, pero no hemos perfeccionado ese amor. Y permítame decirle algo más. El Padre trae la novia a Cristo por revelación. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Pues uno dice que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías. ¿Y ustedes qué dicen que soy?, le dijo a los discípulos. Y entonces el apóstol Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no lo estudiaste en una escuela, eso te lo reveló mi Padre. Entonces, hermanos, el Padre trae a la iglesia. Juan 6:37 dice: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Dice luego San Juan 6:45: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Entonces, usted debe venir al Señor. Si usted ya llegó, ya vino al Señor, bendito sea el Señor, porque usted estaba en los planes de Dios. Mire, déjenme saludarles, y le voy a pedir que me preste aquí a la hermana Olga Lidia el celular para saludarles. Tenemos aquí a la hermana Laila Ochoa Márquez, Sandy Lisbeth, Ezequiel Calderón. Dios te bendiga, chiquito, hasta allá, hasta Texas, ¿verdad? No sé, ¿dónde estás? En Cleveland, no, no recuerdo ese lugar, que está así de este lado de México y también del otro lado de Estados Unidos. Dios te bendiga hasta allá donde estás, donde estés. Entonces, también Michelle Yergo, Dios te bendiga. Dios bendiga a cada hermano que está conectado. Sandy Lisbeth, Ángel Alberto, Manalaira. Bueno, entonces, mis hermanos, si ya el Señor nos atrajo a Él, si ya el Padre trajo a la iglesia a Cristo, ahora nosotros hemos sido enseñados por Dios en la preexistencia. Eso es otro tema, hermano, impresionante, que ya hemos tratado en alguna ocasión con la iglesia. Usted no se puede apartar del Señor. Si usted ya vino al Señor, usted no se debe perder. Se puede perder, pero no se debe. Así que usted hoy tiene por decir así, la facilidad o la gracia de Dios para mantenerse en el camino. Así que yo le invito que no se aleje, que no se aparte. Quiero orar por usted y que el Señor bendiga nuestras vidas. Padre, en esta noche te agradezco por tu palabra. Yo te suplico, Señor, que nos bendigas abundantemente y que tu gracia, Señor, nos ayude para vencer aquellas cosas que no podemos con nuestras propias fuerzas. Ayúdanos. Te ruego que bendigas a mis hermanos y hermanas y que esta noche, Señor, esta palabra haya sido de edificación. Muchas gracias. Amén. Déjeme pues decirle, ¿verdad?, que el día de mañana, miércoles, si Dios lo permite, vamos a tener el servicio presencial aquí en la iglesia. Le esperamos, hermanos. Haga lo posible, no se quede en su casa, haga el tiempo para poder venir. Que Dios le bendiga. Pasen buenas noches.